Sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero no lo haces. No es por falta de conocimiento, ni por falta de tiempo, simplemente no actúas. Y eso te está destruyendo por dentro, ¿no es así? En el Japón feudal, había algo que los samuráis temían más que a la muerte misma. No era la espada del enemigo, no era la derrota en batalla, era algo mucho más silencioso, mucho más traicionero. Lo llamaban yudan, la negligencia, el adormecimiento de la vigilancia. ¿Sabes qué es lo más aterrador? El yudan no atacaba a los débiles, no atacaba a los inexpertos, atacaba precisamente a quienes ya habían logrado algo, a los que bajaban la guardia, a los que pensaban, ya llegué a la meta. Y hay más. Los samuráis desarrollaron una filosofía específica para combatir esto, un principio tan poderoso que literalmente significa cortar la duda. Ketsudan, la capacidad de actuar sin vacilar, de transformar el conocimiento en acción. Hoy conocerás la historia de Tishi, un joven que alcanzó su más grande sueño y casi lo pierde todo por un solo error. Un error que podrías estar cometiendo todos los días sin darte cuenta. Capítulo 1. La ascensión. Tishi tenía 12 años cuando vio a un samurái por primera vez. No fue en una batalla épica. A 12 años cuando vio a un samurái por primera vez. No fue en una batalla épica. Fue una mañana ordinaria cuando un guerrero se detuvo a beber agua en el pozo de la aldea. El hombre se movía de una manera especial. Cada gesto tenía un propósito. Cada movimiento contenía décadas de disciplina. En ese momento Tishi decidió, me convertiré en samurái. Pero decidir es fácil. Todo el mundo decide. La diferencia radicaba en lo que vino después. Tishi se despertaba antes del amanecer. Entrenaba hasta que sus manos sangraban. Estudiaba estrategia hasta que sus ojos ardían. Mientras otros niños jugaban, él practicaba katas. Mientras otros descansaban, él meditaba sobre las enseñanzas de Sun Tzu y Miyamoto Musashi. 3 años después ocurrió algo extraordinario. A los 15 años, Tishi fue aceptado en la escuela de espada del maestro Yamada, una de las más respetadas de toda la provincia. Debes entender esto, en cada generación solo se aceptaban 5 estudiantes. Tishi fue uno de ellos. El entrenamiento era brutal. Despertar a las 4 de la mañana, meditación en la nieve, combate hasta que su cuerpo colapsaba. Pero Tishi resistió porque estaba enfocado. Tenía hambre, tenía un sueño más grande. No era solo ser un samurái, era comandar ejércitos. Era convertirse en un estratega respetado y asesor de los daimios. A los 18 años, Tishi se graduó. La ceremonia fue sencilla pero poderosa. El maestro Yamada le entregó las 2 espadas, la katana y la wakizashi, los símbolos del samurái. Has ganado el derecho de portar estas hojas, dijo el maestro. Pero recuerda, la verdadera batalla comienza ahora, la batalla contra ti mismo. Tishi lo oyó, pero no escuchó. ¿Conoces la diferencia? Capítulo 2. El estancamiento. En los primeros meses, Tishi mantuvo su disciplina. Se levantaba temprano, entrenaba, estudiaba, pero algo empezó a cambiar, algo sutil, algo peligroso. Ahora tenía un salario, tenía respeto, tenía el título. La gente lo llamaba Samurái Tishi. Ya lo había logrado, ¿verdad? Entrenaré mañana, empezó a decir. Hoy merezco descansar. Un día se convirtió en una semana. Una semana se convirtió en un mes. Seguía asistiendo a las sesiones de entrenamiento obligatorias, pero el entrenamiento extra, el estudio de estrategia, la mejora constante, todo eso se desvaneció. Tishi cayó en la trampa más antigua del mundo. Confundió el logro con la llegada. Pensó que cruzar la línea de meta significaba que la carrera había terminado. Los japoneses tienen un nombre para esto, yudan, escrito con los kanjis de aceite y cortar.
La idea es que tu vigilancia, tu atención, se resbala como el aceite. Pierdes el control sin darte cuenta, y aquí reside el peligro del yudán. El yudán no grita, susurra, no se presenta como una pereza obvia, se presenta como justificaciones razonables. Ya he entrenado suficiente, merezco este descanso, ya demostré mi valor. No digo que no puedas descansar, puedes y debes hacerlo, pero descansar es diferente a ser negligente y complaciente. 6 meses después de su graduación, Tishi recibió su primera misión real. Un grupo de bandidos aterrorizaba a las aldeas de la frontera. Se asignaron 5 samuráis. Tishi era el más joven. Su papel era específico: proteger el flanco derecho durante la emboscada que habían planeado. Simple, ¿cierto? Algo que había practicado cientos de veces en la escuela. La emboscada comenzó según lo planeado. Los bandidos cayeron en la trampa, pero entonces ocurrió algo que Tishi no esperaba. 3 bandidos se separaron del grupo y atacaron precisamente el flanco derecho. El cuerpo de Tishi reaccionó, pero reaccionó con 6 meses de herrumbre. Sus movimientos eran lentos. Su evaluación de la situación era confusa. Para cuando finalmente neutralizó a 2 atacantes, el tercero ya lo había pasado, y este tercer bandido fue directo hacia Kenji, un samurái experimentado que confiaba en que Tishi protegería ese flanco. El grito de Kenji resonó en el bosque y luego silencio. Cuando todo terminó, 5 bandidos estaban muertos, pero Kenji también. Capítulo 3. La confrontación. El viaje de regreso fue el más largo de la vida de Tishi. Nadie hablaba, pero sentía el peso de sus miradas. No eran miradas de ira, eran peores, eran miradas de decepción. Cuando llegaron al dojo, el maestro Yamada estaba esperando. Él ya lo sabía. Noticias así viajaban rápido. Tishi, ven conmigo. Caminaron en silencio hacia el jardín zen. El maestro se sentó. Tishi permaneció de pie, incapaz de encontrar la paz para sentarse. Cuéntame qué pasó, dijo el maestro. No era una orden, era una invitación. Tishi lo contó todo, cada detalle, cada error. Cuando terminó, esperaba gritos, esperaba un castigo, esperaba ser expulsado. Lo que no esperaba fue lo que vino después. ¿Estás familiarizado con el concepto de Yudan?, preguntó el maestro. No, sensei. Yudan es la negligencia, es cuando bajas la guardia. Es cuando dejas de afilar tu hoja porque crees que ya está lo suficientemente afilada. El Yudan ha matado a más samuráis de los que cualquier enemigo podría jamás lograr. El maestro tomó una piedra de afilar y una hoja vieja. ¿Ves esta espada? Alguna vez fue magnífica, cortaba el bambú como si fuera papel, pero su dueño dejó de afilarla, dejó de limpiarla, dejó de entrenar con ella. Hoy es solo hierro oxidado, inútil, peligrosa para quien la empuñe. Tishi sintió las palabras como golpes. Te ganaste el título de samurái, Tishi, pero lo trataste como un destino, como si el viaje hubiera terminado. Cometiste Yudan y el Yudan tiene un precio. Capítulo 4. Los principios. Yudan, la filosofía de la vigilancia. Déjame explicarte algo que los samuráis de la era Sengoku entendían profundamente, continuó el maestro Yamada. El Yudan no es solo pereza, es algo mucho más peligroso. Dibujó un círculo en la arena del jardín zen. Imagina que este círculo representa tu vigilancia, tu atención, tu disciplina. Cuando estás logrando algo, este círculo es perfecto. Estás enfocado. Pero en el momento en que lo consigues, el círculo empieza a agrietarse. Grietas pequeñas, grietas invisibles. De repente, borró el círculo con un movimiento rápido de la mano. Y desaparece por completo. La palabra literalmente combina yu, aceite, y dan, cortar, romper. La imagen es poderosa. Así como el aceite se resbala de tus manos cuando menos lo esperas, tu vigilancia se resbala cuando te sientes seguro. Los grandes estrategas samuráis
Tenían una regla, dijo el maestro. La victoria es el momento de mayor peligro. ¿Por qué? Porque es cuando te relajas, cuando crees que ya lo sabes todo, cuando dejas de entrenar como si tu vida dependiera de ello. Y aquí está la verdad brutal. El Judan no ataca al débil, ataca al competente, ataca a aquellos que ya han demostrado su valor. ¿Por qué? Porque solo aquellos que han logrado algo tienen algo que perder por negligencia. Teshi, entrenaste 3 años para entrar aquí. Entrenaste otros 3 para graduarte, pero en los últimos 6 meses te detuviste, no por completo. Seguías haciendo lo mínimo. Pero lo mínimo te mantiene donde estás, no te lleva a donde quieres ir. El maestro se puso de pie y miró directamente a los ojos de Tishi. Querías ser un estratega, comandar ejércitos, pero ¿cómo puedes guiar a otros hombres si no puedes guiarte a ti mismo? ¿Cómo puedes ganarte la confianza de los demás si has roto la confianza que tenías en ti mismo? Después de estas palabras, el maestro comenzó a enseñarles sobre otra filosofía, el antídoto contra el Judan, Ketsudan, la filosofía de cortar. Pero hay algo que puede curar el Judan, dijo el maestro, y su voz ganó una nueva intensidad. Los samuráis lo llamaban Ketsudan. Desenvainó su propia katana. La hoja brillaba incluso en la tenue luz de la tarde. Ketsudan significa decisión, pero no cualquier decisión. El kanji ketsu significa cortar o separar. El kanji dan significa juicio o conclusión. Juntos significan cortar la duda, separar el pensamiento de la acción. Con un movimiento fluido cortó el aire. El sonido de la hoja fue como un susurro afilado. Cuando un samurái desenvaina su espada en batalla, no puede vacilar. No hay tiempo para él. ¿Debería? ¿Y si cometo un error? Quizás mañana. Entre el pensamiento y la acción solo existe la muerte. Ketsudan se trata de eliminar ese espacio. El maestro envainó su espada y se volvió hacia Tishi. Sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿verdad? Sí, sensei. Necesito volver a entrenar. Necesito... No. La voz del maestro cortó el aire como la propia katana. Estás haciendo exactamente lo que el Judan quiere. Estás pensando, planeando, prometiendo. Mañana entrenarás. La próxima semana estudiarás estrategia. El próximo mes, señaló hacia el dojo. Ketsudan no es mañana, es ahora. No se trata de planear entrenar, se trata de entrenar. La diferencia entre un samurái vivo y uno muerto no está en cuánto saben, sino en la velocidad entre el saber y el hacer. El maestro compartió entonces algo que cambiaría a Tishi para siempre. Durante la batalla de Sekigahara, hubo un joven samurái llamado Yoshimura. Sabía que debía proteger a su señor. Había entrenado toda su vida para ese momento, pero cuando comenzó la batalla, vaciló. Solo 3 segundos, pensó, ¿y si fallo? En esos 3 segundos, una flecha alcanzó a su señor. Yoshimura pasó el resto de su corta vida sabiendo que no fue la falta de habilidad lo que mató a su señor. Fue la falta de Ketsudan. El silencio que siguió fue denso. Teshi, tienes una opción ahora, una opción real. No entre entrenar o no entrenar, eso es fácil. La verdadera elección es entre ser alguien que sabe qué hacer o alguien que hace lo que sabe. Capítulo 5. El renacimiento. Teshi no respondió con palabras, porque las palabras solo serían más pensamientos sin acción. Se puso de pie, hizo una profunda reverencia al maestro y caminó directo al dojo. En ese momento eran casi las 6:00 de la tarde. La sesión de entrenamiento grupal había terminado. El dojo estaba vacío. Perfecto. Teshi tomó su espada de práctica y comenzó los katas básicos. Los mismos movimientos que había practicado 1000 veces como estudiante, pero ahora cada movimiento tenía peso. Cada corte en el aire era un corte al Judan. Cada avance era un paso lejos de la negligencia. Una hora
se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. Cuando otros samuráis llegaron para el entrenamiento de la mañana siguiente, Tishi seguía allí, sudoroso, agotado, pero con unos ojos que no se habían visto en meses. ¿No durmió?, le preguntó un samurái al maestro Yamada. Había estado durmiendo durante 6 meses, respondió el maestro. Hoy despertó, pero Tishi sabía que un día de entrenamiento no borraría 6 meses de descuido. El yudán es fácil de invitar, pero difícil de echar. Así que tomó una decisión. Fue con el maestro Yamada y le pidió algo inusual. Sensei, quiero ser el responsable de la limpieza del dojo. Todos los días, antes del primer entrenamiento y después del último. El maestro levantó una ceja. Limpiar el dojo era una tarea de principiantes. Para un samurái graduado, era casi una humillación. ¿Por qué quieres esto? Porque necesito un recordatorio diario. Necesito estar aquí cuando salga el sol y cuando se ponga. Necesito ver a los demás entrenando. Necesito obligarme a estar presente. Si dejo que mi compromiso dependa de la motivación, fallaré de nuevo. Pero si creo una obligación externa, algo de lo que otros dependan de mí, tal vez, solo tal vez, pueda mantener alejado al Yudan. El maestro Yamada sonrió. No una sonrisa de felicidad, sino de reconocimiento. ¿Entiendes ahora? Ketsudan no se trata de una acción heroica, se trata de 1000 acciones pequeñas. Se trata de eliminar la posibilidad de vacilar, quitando la opción de elegir. Concedido. El dojo queda a tu cuidado. Los siguientes meses fueron diferentes. No porque Tishi estuviera emocionado, la emoción viene y va como las mareas, sino porque había construido algo más poderoso, estructura. Cada día a las 4:30 de la mañana limpiaba el dojo, sin excepción, con lluvia o sol, enfermo o sano, porque el Ketsudan no negocia con las circunstancias. Mientras limpiaba, practicaba los fundamentos, pasos, posturas, respiración, las cosas aburridas que separan a un samurái mediocre de uno letal. Después de la sesión grupal, mientras los otros iban a descansar, Tishi se quedaba 1 hora más, a veces 2, estudiando estrategias, simulando batallas, analizando sus propias debilidades con la misma brutalidad con la que analizaría las de un enemigo. Pero hubo un día en particular que lo cambió todo. 3 meses después de retomar su entrenamiento, Tishi estaba practicando cuando escuchó una voz familiar. Su flanco derecho sigue abierto. Era Hideyaki, uno de los samuráis que estuvo en la misión. El samurái que vio morir a Kenji por el error de Tishi. Tishi se detuvo. Esperaba ira. Esperaba acusaciones. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Déjame enseñarte algo. Hideyaki tomó una espada de práctica y demostró un movimiento, una rotación sutil que mantenía su flanco protegido incluso durante ataques múltiples. Kenji me enseñó eso. Estaba obsesionado con no dejar aperturas. Creo que él querría que lo supieras. Tishi sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Por qué me ayudas? Yo fallé. Kenji murió porque fallé. Hideyaki envainó su espada y miró a Tishi a los ojos. Kenji tenía un dicho. Solía decir, la muerte de un samurái enseña más que la vida de 100. Si usas su muerte como excusa para rendirte, entonces no sirvió de nada. Pero si la usas como combustible para no volver a fallar, entonces quizás nos salvó no solo a ti, sino a todos los que protegerás en el futuro. Fue en ese momento cuando Tishi comprendió algo profundo sobre el Ketsudan. No se trataba solo de actuar sin vacilar. Se trataba de transformar el dolor en propósito, de transformar el fracaso en cimientos. El maestro Yamada solía decirles algo que hacía eco de las enseñanzas de Miyamoto Musashi.
Debes entrenar como si cada práctica fuera tu última batalla, y debes ir a la batalla como si fuera solo otra práctica. Esta aparente contradicción es la esencia del Ketsudan: entrenar con total intensidad, pero actuar sin ansiedad. La acción se vuelve tan natural que deja de ser una elección consciente. Se convierte en un reflejo. Takuan Sojo, el monje zen que asesoró a muchos samuráis, escribió en el siglo XVII: «Una mente que vacila está muerta, una mente que fluye está viva». Entre el pensamiento de atacar y el ataque no debe haber espacio ni para una hoja de papel. Y sobre el Yudan, el Hagakure, el famoso código samurái, advierte: el samurái que cree haber dominado la espada es el próximo en caer ante ella. 6 meses después, Tishi recibió otra misión, el mismo tipo: proteger el flanco, emboscar bandidos, pero esta vez algo era diferente. No eran sus movimientos. Técnicamente ya era capaz de eso desde hacía un año. Lo que era diferente era la ausencia de duda, la ausencia de vacilación. Cuando 3 bandidos atacaron de nuevo su flanco, su cuerpo simplemente reaccionó. No hubo un ¿puedo hacerlo? No hubo un ¿y si fallo? Solo hubo movimiento, limpio, preciso, eficiente. Todos los samuráis regresaron con vida. Pero la historia de Tishi no terminó convirtiéndose solo en un samurái hábil. ¿Recuerdas su sueño? Estratega, comandante. 2 años después, durante una tensa negociación entre clanes, Tishi notó algo que nadie más había visto: una oportunidad para una alianza que podría evitar una guerra sangrienta. Podría haberse quedado en silencio. No era su momento de hablar. Solo era un joven samurái, pero el Ketsudan no pregunta si es el momento adecuado. El Ketsudan actúa cuando la acción es necesaria. Tishi habló, presentó su análisis, propuso la alianza, y para sorpresa de todos, los líderes aceptaron. Se evitó la guerra, se salvaron cientos de vidas. El maestro Yamada estaba presente. Después de la reunión, llamó a Tishi. ¿Sabes qué fue lo que acabas de hacer? Solo vi una oportunidad y actué. Exactamente. Un estratega no es alguien que lo sabe todo, es alguien que actúa sobre lo que sabe. Felicidades, Tishi. Finalmente te has convertido en lo que siempre fuiste capaz de ser. Así que déjame hacerte una pregunta. Tú no eres Teeshi. No eres un samurái en el Japón feudal, pero tienes tu propio flanco que proteger, ¿no es así? Ese proyecto que sabes que deberías empezar. Esa conversación difícil que necesitas tener. Ese hábito que sabes que tienes que cambiar. Ese entrenamiento, esa sesión de estudio, esa llamada telefónica, sabes qué hacer. El problema no es el conocimiento, nunca lo fue. La pregunta es, ¿estás cometiendo Yudan? ¿Lograste algo en el pasado y ahora te has dormido en tus laureles? ¿Estás esperando el momento adecuado que nunca llegará? Porque esta es la verdad que los samuráis entendieron. El momento adecuado es ahora. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Ketsudan no se trata de grandes decisiones heroicas. Se trata de cerrar la brecha entre saber y hacer. Se trata de eliminar la negociación interna. Se trata de transformar la intención en acción tan rápido que se vuelvan indistinguibles. Tishi casi lo pierde todo antes de aprender esto. ¿Esperarás tú hasta perder algo precioso? ¿O despertarás ahora mismo? La muerte de Kenji le enseñó a Tishi que el mañana es una promesa que podrías no cumplir. No porque no quieras, sino porque podrías no estar aquí mañana. Así que te desafío. Cuando este video termine, no pienses en lo que vas a hacer. No planees, no prometas. Haz una cosa, una pequeña acción en la dirección de lo que sabes que tienes que hacer. Porque la diferencia entre quién eres y quién puedes llegar a ser no está en una transformación mágica en el futuro. Está en la siguiente decisión, en el siguiente movimiento, en la siguiente hora.
El Yudan está esperando para volverte a dormir. El Ketsudan está esperando para despertarte. La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, elegir no elegir ya es una elección y suele ser la peor de todas. Si este video resonó contigo, suscríbete al canal para más contenido sobre filosofías orientales que transforman el conocimiento en acción. Y recuerda dejar un me gusta. Si quieres aprender más sobre conceptos y filosofías orientales, mira el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. En él profundizo en otras técnicas japonesas que pueden cambiar por completo tu comprensión de varios temas. ¿Cuál será tu primera acción después de ver este video? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Solo hazlo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.